Oigan, pues voy a empezar a hablar para aprovechar el tiempo porque si no, se nos va a ir. Ok. Pues bienvenidos al episodio 20 de paréntesis. Sí, es el episodio 20, para asegurarme. Este es un podcast para cuestionar nuestra propia historia a través de las lecciones, el conocimiento y las historias de otras personas. Yo soy Luisa o Lu, como prefieran. Hoy no quiero hablar mucho porque creo que el tema de hoy tiene muchísima información que creo que va a ocupar el episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre feminismo. Estoy muy contenta de hablar sobre este tema porque creo que es necesario. Creo que cuando se tiene el privilegio de que más personas nos escuchen, como yo y mis invitados lo tenemos con ustedes, de que nos escuchen, hay que aprender a usar ese privilegio con responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que el feminismo es un tema que ha venido generando demasiado impacto, pues, desde hace muchísimos años, pero que ahora este feminismo se ha topado con un contexto un poco diferente, ¿no? Que lo ha hecho que evolucione, que cambie, y creo que en esa evolución muchas veces se ha perdido como la idea original del feminismo. Entonces, por eso quise aprovechar de usar esta plataforma para, no sé, traer a alguien que sabe, que le apasiona este tema, que es especialista, para, no sé, aprender un poco más sobre esto. Creo que el movimiento feminista es algo a lo que hay que tenerle su respeto y sobre todo es algo que hay que aprender a ver con muchísima mente abierta. Creo yo que esta es la mejor manera de aprender. Entonces, pues espero que disfruten mucho este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos un ratito de su tiempo. Hola a todos los que se están conectando. Les dejé aquí abajo en comentario fijo pues el tema, feminismo, para que sepan los que vayan entrando. El día de hoy como invitada traje a Flor Gamboa. Es una mujer que quiero muchísimo, que la conozco desde muy chiquita. Ella es mamá de una de mis mejores amigas, que también ha estado en este podcast, Mariana Sandoval. Y pues les voy a contar un poco lo que hace. Lo voy a leer porque luego se me van las cabras a veces. Bueno, Flor es profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es feminista, es madre de una hija, es coordinadora de la Red de Enlaces Académicos de Género, es estudiosa de la condición humana y yo le agregaría fregona. Realmente es una mujer que admiro mucho, que respeto mucho también y que tengo el honor de que esté hoy en el podcast conmigo porque realmente creo que vale muchísimo la pena escucharla. Así que pues voy a dejar que entre para que la conozcan y pues sobre todo le aprendan mucho. Les quiero recordar que son súper libres para hacer cualquier pregunta y de hecho yo les recomiendo que aprovechen que Flor está aquí con nosotros una horita de su tiempo para que le pregunten, que salgan sus dudas, que se acuerden que nunca hay estas preguntas bobas, que simplemente es de admirar esta parte de querer aprender más, ¿no? Quitarnos esos juicios, quitarnos todas estas ideas que nos separan y pues ver el movimiento como algo que nos puede ayudar a todos, ¿no? Entonces, pues voy a dejar que entre Flor para que la conozcan y pues que empecemos este episodio 20. Ahí va, ahí va. ¡Tararán! Ahí voy, ahí voy. Acepte, ya la vi que ya entró. Hola Flor, ¿me escuchas? Sí. Sí te escucho, Luisa. Pues, hola, qué gusto. No, Este, muchísimo, me da un montón de gusto que tú estés aquí. ¿Cómo estás? pues, asombrada porque pude navegar en esta aplicación que para mí era desconocida
muy contenta de que me hayas tenido la confianza y me hayas hecho pues como el honor de poder colaborar y participar en este proyecto tuyo que tanto me gusta y que se me Ay, hace muchas tan gracias. increíble desde el propio título. Palabras sueltas es un título muy evocador de todo lo que aquí puede ocurrir. Así que muchísimas gracias, Luisa. No, hombre, muchísimas gracias a ti, mi Flor, por estar aquí presente, porque sé que tienes muchas veces una agenda apretada, entonces estoy totalmente agradecida por tu tiempo y pues hay que aprovecharlo, que valga la pena. Me gustaría Claro que sí. empezar con, bueno, creo que no está de más empezar con la pregunta de qué es el feminismo, ¿no? Para estar un poco, pues, en la misma página, estar seguros de que todos estamos hablando de la misma cosa. Creo que justo ahora lo que estaba mencionando antes sobre el contexto en el que vivimos actualmente, creo que con todo lo que nos está tocando vivir, se ha como que este movimiento, la idea en sí del feminismo la hemos deformado un poco, como que nos hemos perdido mucho en las formas de este movimiento y no tanto en el trasfondo de esta intención, ¿no? Entonces me gustaría que nos explicaras un poquito qué es, qué busca esta ola actual del feminismo para saber un poquito más. Pues creo que es una pregunta, pues de entrada esencial, ¿verdad? Para, digamos, ir acotando lo que es este tema. Pues primero quisiera responder por el lado más retórico o teórico para caracterizar lo que es el feminismo. Por ese lado yo diría que es eh, pues un movimiento social, digamos, que encamina una propuesta de transformación social, política, económica, cultural de la condición de género, ¿no? Es decir, es un movimiento que busca la emancipación de las mujeres y se ha ido, digamos, configurando en diferentes momentos históricos de manera distinta, con diferentes consignas, reivindicaciones, pero también el feminismo es una teoría, ¿no? Es un conjunto de conceptos, de postulados, de nociones teóricas que atienden esta, digamos, esta realidad desigual, discriminatoria, el sexismo, la misoginia, que existe en la ciencia, en el arte, en las humanidades, y desarrolla pues una serie de mecanismos, el feminismo, conceptuales, para poder abordar estas realidades desequilibradas entre hombres y mujeres. Y utiliza pues conceptos como el género, el patriarcado, la división sexual del trabajo, la feminidad, la masculinidad, etcétera, ¿no? Y si respondo la pregunta desde mi experiencia, pues yo diría que además de ser un movimiento social y de ser un conjunto de conceptos, es una forma de habitar el mundo, ¿no? Es como una posición o un lugar desde donde alguien decide interpretar la realidad y a partir de ahí tomar como una serie de principios para orientar tu vida, ¿no? Para tomar decisiones y para encauzar tu vida. Ay, me encantó lo que dijiste al final, me gustó muchísimo. Creo que es muy importante pues aprender a tomar este concepto que es tan colectivo, pero también como aprender a entender cómo lo podemos aterrizar realmente en nuestra vida, ¿no? Cómo lo podemos llevar a la acción, cómo nos podemos relacionar cada una como mujer con este movimiento o sea, desde nuestro contexto. Hay una cosa que me llamó mucho la atención porque yo confieso que hay muchísimas cosas que desconozco del feminismo. Yo también vengo como alumna el día de hoy a aprenderte mucho. Y justamente creo que hay demasiada información del feminismo. O sea, hay tanta que muchas veces
es muy fácil perderse, como que ya no sabes que si las tantas ramas del feminismo, como de dónde vienen, muchas veces la gente se pierde entre las olas, qué busca esta ola, qué buscaba la otra. Sé que es responsabilidad de cada uno como también preocuparse por sus conocimientos, pero sí me gustaría saber a qué se debe que haya tantas ramas y qué es lo que tienen en común todas ellas. Pues esa pregunta es importante, Luisa, porque justamente el feminismo como tal, de manera unitaria o monolítica, el feminismo pues no existe. Efectivamente existe una pluralidad de perspectivas acerca de cómo se producen o se generan estas desigualdades sociales a partir de la diferencia sexual, ¿no? Ese sería como un poquito el punto de partida, ¿no? Sí. Cuando se comenzaron a preguntar las mujeres acerca de lo que les preocupaba, necesitaban o sufrían, ¿no? En la sociedad, siendo madres, esposas, siendo hijas, hermanas, etcétera. Se empezaron a preguntar justamente cuando no tenían una participación en la política, en la vida social, ¿no? Que veían que sus necesidades no eran reconocidas porque no se podía expresar, digamos, políticamente esa necesidad, ¿no? Sin embargo, conforme se fue desarrollando el feminismo dentro de la academia y se fueron articulando más estas dos esferas, ¿no? La del movimiento social y la de la academia, se fueron produciendo literatura teórica, conceptos que recogían la experiencia de la diversidad de mujeres que existimos en el mundo, y por eso es que el feminismo no es uno, sino son muchos, porque cada rama, como tú la señalas, acuerpa el pensamiento, la pasión, los puntos de vista de colectivos de mujeres que son afines a ciertas condiciones de contexto, ¿no? Por ejemplo, en México, que es un país tan rico culturalmente hablando, no podemos homogenizar las necesidades y las preocupaciones de todas las mujeres de nuestro país simplemente porque las condiciones geográficas, económicas, culturales, por decir algo, del norte, ¿no? Sí. Todos los estados del norte y las del sureste son muy distintas, ¿no? Entonces tenemos mujeres que hablan otras lenguas, además del español, y que entonces su cosmovisión, ¿no? Y la manera en que entienden los fenómenos naturales varía mucho de una mujer a lo mejor urbana, que es monolingüe, que solo habla el español, y que entiende la realidad de una manera distinta, ¿no? Entonces tenemos, a partir de estas olas, históricamente, que tratan de ordenar los eventos que confluyen en el movimiento feminista, tenemos, pues estaríamos hablando ya de la cuarta, ¿no? Sí. Pero a partir de esas olas podemos como ubicar las diferentes ramas del feminismo hasta la actualidad, que incluso ya estamos hablando de posfeminismo, ¿no? Hay una rama, sobre todo de autoras que están planteando, por ejemplo, todo esto de la digitalidad, ¿no? Donde las identidades de género están sujetas a una transformación constante, ¿no? O sea, yo creo que ustedes lo saben bien, ¿no? Se pueden inventar muchos perfiles en las redes sociales y el inventarte un perfil incluye adaptarte un género que no es el que a lo mejor performeas en la vida pública, ¿no? Pero a través de la digitalidad y de la virtualidad, tú te puedes convertir en quien tú quieras, ¿no? Entonces, en realidad, ahí los roles de género, las identidades de género, heterosexuales, por ejemplo,
no son tan rígidas, ¿no? Entonces, eso nos está haciendo pensar el feminismo de una manera distinta, ¿no? O sea, ¿cuáles son, digamos, las preocupaciones o los intereses que están teniendo las jóvenes de este tiempo que tienen herramientas e instrumentos de expresión, como las redes sociales, que son muy diferentes a las que tenían las mujeres de hace 20 años, ¿no? Sí. Tenemos un feminismo, por ejemplo, que es el ecofeminismo, que es esta propuesta que intenta tomar conciencia de la relación que hay entre las mujeres y el medio ambiente, ¿no? Las mujeres y la naturaleza, de que no podemos seguir, no sé, talando árboles indiscriminadamente, contaminando y demás, porque la naturaleza tiene un ciclo de vida que está, digamos, conectado con el ser humano, ¿no? Y el ecofeminismo trata de mostrar cómo reivindicar la tierra, el amor a la tierra y a todos los recursos naturales, también es reivindicar la condición, digamos, reproductiva de las mujeres, ¿no? Las mujeres de alguna manera también somos seres que tenemos una conexión con la vida distinta a la que tienen los varones, ¿no? Claro. No sé, hay feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista, feminismo de la diferencia, y lo que todos tienen en común, que es la segunda parte de tu pregunta, es el objetivo que persiguen. Y el objetivo que persiguen es la emancipación de las mujeres y crear una sociedad igualitaria. Igualitaria. ¿Sí? En donde ser mujer no se traduzca en menos oportunidades de desarrollar tu vida en todos los planos que la comprenden, donde ser mujer no se traduzca en sometimiento, en obediencia, en debilidad, en sumisión, en violencia, ¿no? Donde ser mujer no se traduzca en una desventaja, ¿no? O en una condición de victimez. Eso sería lo que todos los feminismos, con sus diferentes rostros y sus diferentes herramientas, buscarían. Que esta me gustaría como hacer como poner la lupa en este nombre de feminismo radical, porque creo que muchos, incluso yo antes de saber un poco más sobre el movimiento, me dejaba llevar mucho por las palabras, como que de pronto cuando escuchas radical dices, pues extremista y como que lo ves como algo malo, ¿no? Entonces nada más me gustaría aprovechar la oportunidad de que nos pudieras explicar a qué se refiere el término feminismo radical. Bueno, es una escuela de pensamiento que nace en los 70, en 1970. Hay autoras muy emblemáticas de ese momento que fueron las fundadoras del feminismo radical, sí, como Kate Millett, Shulamit Firestone, Betty Friedan. De hecho, hay una película donde aparecen, creo que es una serie donde está saliendo Kate Blanchett, creo que está en HBO, Amazon, no sé, pero es interesante porque muestra esta etapa del feminismo radical. ¿En qué consistía la reivindicación del feminismo radical? Bueno, primero ellas localizaron que la base de la subordinación de las mujeres era la sexualidad, ¿no? Que era por la sexualidad reproductiva, ¿no? Por esta capacidad que tienen los cuerpos femeninos de reproducir la vida, por donde las agarraban más fácilmente para someterlas y subordinarlas, ¿no? Sí. Digamos que en ese centro del eros, de la sexualidad femenina, radicaba toda esta manipulación, control, dominio, ¿no? Que ejercía el sistema patriarcal sobre las mujeres. Entonces, lo que ellas plantean es que para poder conseguir que se logre cierta igualdad, es necesario que las mujeres puedan revertir todos estos controles que se han ejercido sobre sus cuerpos. ¿A través de qué? Normas, ideologías y estereotipos sexuales, ¿no? Aquí es muy importante señalar el papel que juega la religión, por ejemplo, ¿no? Porque la religión tiene una serie de preceptos normativos
que señala cómo se deben comportar las mujeres en relación con su sexualidad y cómo se deben comportar los hombres, ¿no? Entonces, todas esas normas van haciendo que las mujeres asuman una feminidad que tiene que entrar o encajar en ese molde de mujer virgen, deferente, solícita, siempre disponible, obediente, etcétera, ¿no? Hay una situación bien interesante de esas normas que se traduce en esta constante valoración de los hombres, ¿no? O sea, sí, como esta necesidad de buscar todo el tiempo la validación de los hombres para poder sentirse reconocida y apreciada, ¿no? Entonces el feminismo radical recibe ese nombre porque radical significa raíz, y se trata de conseguir, digamos, esta emancipación de las mujeres desde la raíz. Y si para estas pensadoras la raíz es la sexualidad, entonces es ahí donde tenemos que ir a construir, digamos, procesos de deconstrucción de esa sexualidad, ¿no? O sea, tenemos que enseñarles a las mujeres que su cuerpo es, digamos, de su propiedad, ¿no? Que claro, ellas pueden decidir sobre cómo quieren vivir su sexualidad, pero obviamente esto implica pues un cambio de raíz mucho más amplio y de amplio espectro, porque tiene que ver con formas de pensar, imaginarios, fantasías, representaciones, creencias, tabúes, o sea, un chorro de cosas que claro, metemos en ese orden cultural, que son las que de raíz tendrían que modificarse, ¿no? Ahora, lamentablemente es el feminismo que tiene más foro, o sea, digamos, públicamente es el que tiene más reflectores y entonces acapara las ideas de la gente y entonces domina en ese concepto de feminismo, como si solamente ese feminismo fuera todo el feminismo, ¿no? Justo por esto se me hace como importante pues entender por qué hay tantas ramas, porque aunque este movimiento sea algo en lo que buscamos como beneficio colectivo, hay que entender, creo yo, que no todas tenemos un contexto igual, ¿sabes? Como que se me hace muy, muy importante que desde nuestro privilegio entendamos la falta del privilegio de otras para entender de dónde vienen justamente estas ramas. Y hay una cosa que se me hizo súper importante que también me llama mucho la atención y que he como identificado en algunas cosas, en acciones mías, en acciones de mis amigas, gente que me rodea, que tiene que ver con mi próxima pregunta, que esta cuestión de permitirnos como vivir realmente como mujeres en nuestro país, siento que muchas veces se ve limitado por esta constante validación que buscamos de los hombres. Que aquí la pregunta que a mí me gustaría hacer es, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto asumir esta etiqueta de feministas? A mí en lo personal me ha costado también como, primero, pues entender, ¿no? O sea, de dónde vienen todas estas cosas y entender mi privilegio. Yo la verdad no crecí afortunadamente con una diferencia muy marcada, muy notoria entre géneros. La verdad que crecí con un papá y un hermano muy cooperativos, muy iguales en el trato hombre-mujer. Mi papá nunca fue como, tu hermano por ser hombre se ganó esto o tiene derecho a esto y ustedes, mujeres, no. Siempre fuimos como que un trato igual, entonces por lo mismo yo no crecí como que viendo esta diferencia de tratos. Fue hasta que yo empecé a tener, no sé, mi relación con algún novio en la que me empecé a topar con estas creencias tan, no sé, ocultas, que muchas veces dices no están ahí, pero que cuando te topas con las creencias de tu pareja dices, a ver, espérate, sí hay cosas que están ahí en el sistema y que muchas veces cuando pues justo estamos en este proceso de, no sé, de empezar a tener nuestros novios y todo, nos cuesta como
adueñarnos de nuestro derecho de decir cuando algo no nos parece, cuando algo nos saca un poco de onda. Entonces me gustaría saber como tu opinión sobre este tema. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto asumir esta etiqueta de feministas? Antes de responderte eso, Luisa, quiero observar que es muy atinada como esta pauta que das para introducir la pregunta, tomando esta situación de los privilegios, ¿no? Y porque tiene que ver con cómo asumes conscientemente que en la organización social o en la estratificación social todas ocupamos lugares distintos, unos de más sumisión y otros de mayor dominio, ¿no? O sea, pasa como en las familias, ¿no? La familia es como un orden social en donde se regulan y norman posiciones de mando y sumisión, ¿no? Digamos, hoy las familias tienen una dinámica más horizontal, donde no recae todo el poder y la autoridad en el pater, ¿no? Que en el padre, ¿no? Ahora se dan relaciones mucho más cercanas entre hijos, hijas, madres y padres, ¿no? Porque eso es una dinámica que corresponde más a las lógicas de este tiempo, ¿no? Donde no se educa con golpes, todas estas crianzas van cambiando, ¿no? Pero evidentemente hay, digamos, prácticas sociales y categorías que van definiendo lugares de mayor sumisión y otros de mayor privilegio. Entonces, efectivamente, una primera gran división o distinción de las mujeres, me voy a referir únicamente a las jóvenes, porque es el sector más copioso en este momento en nuestra población mexicana, son las más, o sea, hay muchas más jóvenes, también hay viejas, pero las viejas estamos en otro registro, pero me interesa decir de las jóvenes, porque las jóvenes, tenemos jóvenes cada vez más en número participando en la universidad, ¿no? O sea, formándose con una licenciatura o pasando por la universidad o por una formación más allá de la prepa, ¿no? O sea, como que la escolaridad ha aumentado, ¿no? Sí. Tenemos jóvenes que cada vez creen menos estrictamente en el matrimonio como una única vía de construcción de la intimidad con otra persona, ¿no? Cada vez más jóvenes se van a vivir uniones libres en pareja como un primer paso, ¿no? Para experimentar el compromiso, ¿no? De vivir con otra persona, etcétera. Digamos, se han ido aflojando muchos de las normativas de género, pero los resultados y las transformaciones no son iguales, ¿no? O sea, no corren homogéneas entre todas las esferas sociales de las mujeres jóvenes, entre todas, digamos, como las experiencias culturales de las jóvenes y entre todas las experiencias étnicas, porque en nuestro país tenemos una población bastante heterogénea, étnicamente hablando, ¿no? Y no son los procesos, no caminan de manera paralela de transformación, ¿no? De sí mismas de las mujeres, las que son urbanas, que viven en capitales, en ciudades grandes, más cosmopolitas, a las que siguen viviendo en comunidades pequeñas, rurales, con otro tipo de recursos a su alcance, ¿no? Entonces, las chicas ilustradas, vamos a llamarlas así, que van a la universidad, que viajan, ¿no? Que están más interesadas en vivir experiencias que en tener cosas, porque también creo que esa es otra cuestión del momento, ¿no? Entre ustedes. Ya no hay tanta ambición y fervor por los objetos, ¿no? Tener mucha ropa, tener mucho maquillaje, tener, no sé, muchas bolsas. Ahora me parece que las pasiones se están orientando hacia las experiencias, ¿no? Sentirse bien, sentirse libres, sentirse queridas, inteligentes, ¿no? O sea, como que apostarle más por ahí, ¿no? Entonces,
Para algunas que van ilustrándose más, ¿no? Asumir la etiqueta de feminista parece más sencillo porque tienen unas herramientas del pensamiento que facilitan la comprensión de lo que implica ser feminista, ¿no? Sí. Pero hay otro costado social también que se da dentro de las mismas mujeres, pero también hay sectores de varones donde la palabra misma, la sola palabra, está llena de estigma. Claro. ¿No? Entonces, por eso no es sencillo dar ese paso tan arrojado, ¿no? De decir de hoy a mañana yo soy feminista y me asumo como feminista, porque hay toda una serie de trabajo personal que se tiene que hacer para romper primeramente esos estigmas y ese prejuicio, pero también para reconocer en tu propia historia de vida que ha habido momentos en donde te han discriminado, en donde te han tratado diferente por ser mujer. Como tú decías, ¿no? Tú te empezaste a dar cuenta de algunas diferencias de género cuando empezaste a relacionarte con los chicos, ¿no? Y a ver Sí. cómo se dan esas interacciones, ¿no? Y evidentemente en esas interacciones van apareciendo esas asimetrías, esas polarizaciones, ¿no? Hace tiempo, creo, empezaron a desaparecer como de la validación las escenas de celos otélicos, ¿no? Así como telos de parte de los chicos hacia las chicas. O sea, cada vez se ve peor, ¿no? Tener un novio celoso o hiperceloso, ¿no? O sea, ya no es como una cualidad de la cual se pueda sentir orgullosa una chica. Ay, mi novio es muy celoso. O sea, creo que eso está cambiando. Porque eso implica aceptar formas violentas, porque antes a los celos no los llamábamos violencia, o sea, era como algo muy natural dentro de las relaciones. Amor, pero ahora hemos aprendido a nombrar las cosas que nos hacen sentir mal de otra manera gracias al feminismo, ¿no? Sí. Pero pues sí, creo que cada chica, cada mujer tiene su propio tiempo y su propio momento para reflexionar sobre estas etiquetas y si las quiere o no las quiere asumir. Y yo te comentaba ayer, ¿no? Que a mí me parece que a veces, sin asumir la etiqueta, haces una práctica de vida muy feminista, ¿no? Y muchas veces, asumiéndote públicamente, ¿no? Como feminista, tienes una práctica de vida bastante cuestionable, ¿no? Porque te comportas de una manera violenta, intolerante, agresiva con otras personas. Y yo creo que el feminismo sí exige, como todas las posturas, ¿no? Un mínimo de congruencia, ¿no? O sea, que sí se sea consecuente en los actos, en las palabras, en los hechos, con lo que se piensa, ¿no? Por eso es que también luego uno le saca, porque hay compromisos de congruencia que, pues, no siempre es fácil asumir, ¿no? Justo lo que dices, esta parte de la congruencia se me hace muy importante porque habíamos hablado ya sobre creo que esta parte de asumir la etiqueta de ser feminista también nos lleva a sentir un poco de miedo porque realmente muchas no sabemos qué es lo que implica o tenemos una idea de que para ser feminista hay una lista de requisitos que hay que seguir, porque hay muchas mujeres que, tú no eres feminista si no te ves así, si no haces esto, si a lo mejor no te expresas de cierta manera, y como que te quedas pensando, ok, pues está esta idea general del feminismo y yo siento que no me identifico del todo, entonces, ¿cómo no soy feminista? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿La estoy regando? ¿Qué estoy haciendo? O sea, como que se me hace muchas veces que también tiene que ver con esto. No sé tú cómo lo veas, esta cuestión de, ¿eres feminista? Sí, haces esto. O sea, como si hubiera una feminista ideal, pues. Ajá. Pues creo que, bueno, pones el dedo en la llaga de uno de los debates actuales en los grupos y colectivas de feministas, ¿no? Que entre burla y entre ironía
se han ido conceptualizando como el famoso feministómetro, ¿no? O sea, como para hacer la comparación con el violentómetro, que fue un instrumento que salió en los 80 para tratar de medir la violencia, ¿no? Y entonces demostrarle a la sociedad que efectivamente las mujeres sufrían más violencia y que esa violencia podía tener manifestaciones muy sutiles y casi invisibles, hasta manifestaciones tan trágicas y terribles como el feminicidio, ¿no? Bueno, sí. Como en una resonancia de ese nombre de violentómetro, ahora se discute lo del feministómetro, ¿no? Que es decir, vamos a medir por niveles, etapas de manifestaciones a las feministas, ¿no? O el feminismo. Y a mí me parece que eso es contraproducente al feminismo, al movimiento mismo, ¿no? Porque estamos utilizando una herramienta patriarcal, ¿no? Para hacer medir, ¿no? Para medir, ¿no? Que quienes están tomando la voz o colaborando o no sé, ingresando en ciertas colectivas o proyectos sociales feministas, sí lo sean, ¿no? Y yo creo que no. O sea, yo creo que hay, digamos, como en todo, ciertos modelos a seguir, ¿no? Ideales, como tú decías. Pero si entendemos qué son los ideales son a veces monumentos muertos, pero que tienen un poder cuestionarlos. Y por eso hay que, digamos, hacerles preguntas, ¿no? No hay una feminista ideal. Cada mujer tiene su propia manera de expresarse, tanto políticamente como corporalmente, ¿no? Claro. Como en su estilo de vida, la forma en que quiere vivir, ¿no? Si una feminista, por supuesto que se puede casar y puede tener hijos o hijas, ¿no? O sea, no está, nadie dice, y quien lo diga, pues estará ocupando una posición de autoridad soberbia, que una feminista nunca se debe casar, porque entonces está haciéndole el juego al patriarcado, ¿no? Pensando que el matrimonio es una cárcel para, no sé, para las mujeres, para el amor, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de eso, o sea, se trata de que cada mujer haga lo que se le dé la gana y que lo exprese como se le dé la gana y listo, ¿no? Y que haya esa posibilidad de apertura, de diálogo para todas y cada una de las diferencias en todo, ¿no? De opinión, de modo de estar, de ser, de existir, ¿no? Y de pensar en la condición de ser mujer, ¿no? Y creo que eso es súper importante, como, o sea, sí que cada quien se exprese el feminismo de la manera en la que le hace sentido, pero como que siempre cuestionando y permitiéndose ser como autocrítica, ¿no? O sea, para permitirse corregir lo que es necesario y no vivir como en esta ceguera de que no, yo todo lo que hago está bien, o sea, permitirte cambiar cuando sea necesario, permitirte realmente quedarte callada cuando no tienes toda la información, permitirte no dar tu opinión todo el tiempo para aprender mejor de alguien que a lo mejor tiene su postura un poco más determinada y siempre como aprender a través de este diálogo entre nosotras, ¿no? Justamente, o sea, lo de la autocrítica es fundamental, sí, ¿no? Porque en realidad las personas nos vamos mejorando con el tiempo, con la experiencia, con los golpes, con los errores, con los tropiezos, ¿no? La situación es que asumamos que así es nuestra condición humana, ¿no? Es una condición errática, falible, imperfecta, ¿no? Y que entre más podamos absorber, tomar de la experiencia de otra persona, de los sufrimientos de otra persona, más, digamos, mejor podremos moldear nuestro propio ser, ¿no? Y mejorar como personas, porque yo creo que también el feminismo, además de este objetivo, ¿no? De
de la emancipación de las mujeres tiene un objetivo más amplio, que es transformar la sociedad, ¿no? Por una sociedad, para empezar, donde no hubiera guerra, ¿no? Hay un libro, una novela de Yoconda Belli, que es una escritora nicaragüense que yo en lo particular encuentro fascinante, y hay un libro que se llama El país de las mujeres. Y constantemente lo refiero porque me parece una ficción extraordinaria para mostrar qué sería un país o cómo se podría gobernar un país si las mujeres fueran libres, ¿no? Si las mujeres estuvieran, digamos, frente a un gobierno, ¿no? Y tomaran decisiones y tuvieran poder, ¿no? Para cambiar las cosas. Es una ficción que nos abre al menos una ventana para también desmitificar todas estas ideas torcidas de que las mujeres en el poder no son buenas, que no sirven para eso, porque son muy histéricas o porque son muy desparpajadas o lo que sea, ¿no? Sensible. Y entonces, como el poder se asocia a la razón, al dominio de la razón, etcétera, es algo propio de los varones. Pero bueno, eso ya está comprobadísimo que no es así, pero pues que culturalmente hemos naturalizado esa idea, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante tener asumida que nuestra condición humana, independientemente de que seamos hombres o mujeres o con otras identidades de género, somos eso, ¿no? Somos larvarios, somos erráticos, ¿no? Tenemos un montón de inseguridades. Y un montón de incongruencias también. Claro, pero que eso mismo es la posibilidad de cambiar, de aprender, de mejorar, de transformar, ¿no? O sea, como que no te asumes ya en una última peldaño de una pirámide que fuiste escalando a lo largo de la vida y que llegas a un lugar, a la cima, y dices, ahora sí ya soy súper sabia, soy la persona más linda y más extraordinaria del mundo, ¿no? Pero qué bueno que no, porque entonces tenemos oportunidad de aprender todos los días, ¿no? Exacto. Hay dos preguntas más es que este tema puede ser demasiado extenso y hay muchas cosas que me gustaría tocar contigo, pero por estas cuestiones de tiempo me gustaría irme a la siguiente pregunta que vi que surgió mucho. Esta parte de si los hombres pueden ser feministas o no. Entiendo que está también muy discutido. He escuchado en su mayoría que no, pero me gustaría como tener esta idea clara de si pueden ser feministas o no, o cómo podemos buscar esta oportunidad de empezar a ser mancuerna, ¿no? En mi opinión, no calificarían como feministas los varones por el hecho de que su experiencia ligada a esa corporalidad es muy diferente a la de las mujeres ligadas a su corporalidad, ¿no? Designada con una serie de atribuciones o de atributos, ¿no? Y quizá me tengan que regresar un poquito antes, y no lo dije, que ser feminista no es solamente como literal ponerte una etiqueta, sino haber pasado por un proceso de toma de conciencia de la desigualdad, de la opresión, de la violencia, y a partir de eso querer que las cosas cambien, ¿no? Que tu vida cambie, pero también que cambie la vida de otras, ¿no? Cercanas y lejanas, conocidas, desconocidas o anónimas, ¿no? En ese sentido, la experiencia de ser mujer con la que te vas enfrentando al mundo conforme vas creciendo es totalmente diferente a la experiencia de ser hombre y cómo va creciendo e insertándose en el mundo un hombre, ¿no? El trato que recibes es desigual, ¿no? Entonces, la conciencia de género para ser feminista pasa por esas dolores, sufrimientos, inseguridades, dudas que vas recogiendo a lo largo de tu vida por el hecho de ser mujer. Sí. Pero los varones no. Entonces, por eso no podría calificar su experiencia
como feminista porque su experiencia no ha tenido que pasar o no se ha compuesto de todas estas desigualdades, discriminaciones y demás, aunque haya hombres que por su manera de, no sé, de habitar su cuerpo, de vestirse, de moverse, de caminar, sean asociados más a lo femenino y también reciban discriminación, violencia, maltrato y todo, ¿no? Sí. Yo diría que los hombres sensibles, inteligentes, digamos, con una convicción de que la sociedad tiene que cambiar, pueden ser aliados y muy buenos aliados del feminismo, porque sí es importante que estas uniones, como tú señalas, se vayan fortaleciendo cada vez más. Necesitamos que los varones, a partir de procesos entre ellos, ¿no? Donde hablen entre ellos, se desgarren entre ellos emocionalmente, ¿no? Donde se puedan atrever en un espacio de seguridad entre ellos, exponer lo que les preocupa, lo que les inquieta, ¿no? O sea, los hombres y las mujeres nos estamos sintiendo tan solas y solos en este tiempo, donde está costando tanto trabajo formar parejas, confiar en otras personas, ¿no? Porque el otro casi te lo pintan como un enemigo, ¿no? Y entonces cuesta trabajo. Pero sí me parece que los varones, y cada vez más siento, no tengo un dato que yo pueda compartir en este momento, pero siento que los varones van transitando cada vez por un camino de autocrítica de sí mismos, de cuestionamiento de sus privilegios, de ser varones en un sistema que los privilegia y los favorece, y que en ese reconocimiento y en esa incomodidad que los vulnera, porque sí los vulnera, claro, están dispuestos a ser diferentes y a ser pareja de mujeres o de otros hombres diferente, con otras propuestas, con otras formas más amorosas, más tiernas, más hospitalarias, ¿no? Que exista este diálogo paralelo que mencionabas primero entre ellos mismos para que a partir de eso se pueda crear un diálogo como mejor estructurado, un poco más, pues sí, humilde, como lo mencionas, con las mujeres también, ¿no? O sea, como desde entenderse a ellos mismos entre ellos para entonces poder pasar a entender un poco mejor, quizás no del todo, pero entenderse un poco mejor con nosotras las mujeres, porque al final de cuentas, pues todos vamos, o sea, la intención es, pues, ir todos a donde mismo, ¿no? O sea, en equipo. Claro, claro. Fíjate, para los hombres es muy importante, o para algunos hombres, en esa posición de humildad, aguantarse a veces las ganas de decir lo que piensan y dejar que, digamos, que las mujeres hablen, pero sobre todo que las escuchen. Porque creo que algo que daña mucho esa unión o que afecta el diálogo es que solo se escucha de un lado, pero no del otro, ¿no? O sea, como que algunos hombres necesitan trabajar mucho en sus habilidades de escucha. Sí. Que no solamente utilicen a las mujeres para que los escuchen, ¿no? Es decir, porque un diálogo es de ida y vuelta, tiene que ser un relato que se construya a partir de saber cuándo guardar silencio, de saber cuándo hablar, de saber cuándo no interrumpir a la otra persona, y todas esas son como medidas de acercamiento al otro a través de la palabra que tenemos que ir mejorando, porque nunca aprendimos a eso, Luisa, y eso sigue sin cambiar en la instrucción escolar, ¿no? O sea, no nos enseñan como a trabajar con la emocionalidad y con la relacionalidad, ¿no? Nos enseñan a sumar, restar, que los colores, que la primavera, que esto, que el otro, pero no nos enseñan a convivir, ¿no? De una manera equitativa, igualitaria, enriquecedora, pero bueno, siempre es tiempo como de ir
mejorando e implementando estas nuevas formas de convivencia y de interactuar entre hombres y mujeres, ¿no? Exacto. Aquí hay una pregunta que no quiero dejar de hacer. Digo, se nos está pasando bien rápido el tiempo, pero no la quiero dejar. Dice, me molesta demasiado las mujeres que se proclaman feministas pero están en contra del aborto. ¿Con qué tanta flexibilidad se puede usar el término feminista? No sé tú cómo quieras abordar esta pregunta. Se me hace una excelente pregunta, porque nos lleva a situar que efectivamente dentro del feminismo, así como hablamos de muchas ramas, dependiendo de, digamos, como de la experiencia de las autoras y de lo que se quiera situar, así también existe una organización, digamos, histórica del feminismo dentro de los ámbitos gubernamentales, institucionales, partidistas y académicos. Sí. Y bajo ese esquema sí tenemos que aceptar con crítica que hay feministas de derecha, por ejemplo, ¿no? Que hay feministas panistas, ¿sí? Feministas que se van digamos, como a abrazar la causa de la vida, hablando del aborto, ¿no? La causa de la vida desde la impregnación de las ideas religiosas y que efectivamente se van a oponer a la, digamos, despenalización del aborto, ¿no? En ese sentido, yo creo que el término feminista no se puede quedar suelto, sino que es parte como de un apellido que se asocia a ciertas prácticas políticas también, pero sobre todo partidistas, y al punto que podríamos hablar de un feminismo de Estado, lo cual es una cosa horrible, ¿no? Porque sí. se compromete totalmente los objetivos de la agenda feminista a favor de los objetivos de la agenda del Estado. O sea, y creo que ahí sí es importante hacer esas distinciones, ¿no? Para decir que sí, que puede suceder que hay feministas que dicen que están en contra del aborto. Yo, desde mi punto de vista, no las calificaría como feministas, porque efectivamente el compromiso auténticamente feminista es como contradictorio, ¿no? Apunta hacia, primeramente, la aseguración de que todas las mujeres vivan plenamente sus derechos. Y la legalización, la despenalización del aborto es un asunto de derechos humanos, no de opiniones, no de si a ti te parece o a mí no me parece. Eso se puede discutir en otros espacios, pero es una cuestión de derecho. Entonces, como feminista, no te puedes oponer a que se cumplan y se vivan, digamos, sustancialmente los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a decidir sobre su cuerpo e interrumpir un embarazo si así lo desea, ¿no? Exacto. Flor, hay una... estoy viendo que aquí hay una pregunta que también no quiero omitir, y hay otra pregunta que también, con la que me gustaría cerrar, pero nos quedan estos 4 minutos. ¿Te parece bien si encerramos este en vivo y abrimos nada más unos minutos para terminar porque no quiero específicamente con este tema, no lo quiero como que dejar así al aire, ¿sí me explico? Entonces como que sí me gustaría terminar con esta parte de entender un poco cómo podemos vivir el feminismo conscientemente, pero para que puedas explicarlo tranquilamente, sin prisas, y que yo no te termine interrumpiendo. ¿Te parece bien? Tú me dirás. Sí, Luisa, como sea mejor. Perfecto. Entonces, a todos los que nos estén escuchando, este en vivo lo voy a cerrar, voy a volver a abrir otro y ahorita los vuelvo a ver aquí.